Gloria al Señor. Queridos hermanos, todos los hermanos aquí presentes y también los que nos están viendo a través del internet, a través de la página, de la plataforma de YouTube, en el canal La Iglesia en la Tierra, damos gracias a Dios por todos ustedes que están ahí y nosotros que estamos aquí, damos gracias a Dios por todos nosotros y vamos a traer hoy un tema que me ha parecido necesario porque realmente quiero hablar sobre el pecado de la ignorancia. El desconocimiento paraliza nuestra vida, realmente. Cuando carecemos de conocimiento o tenemos un entendimiento limitado, le estamos permitiendo a las maldiciones llegar a nuestras vidas. El profeta Oseas escribió en la palabra de Dios, Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Aleluya, gloria a Dios. En otra versión dice: por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Gloria a Dios. La ignorancia e inclusive el conocimiento parcial de la palabra de Dios permite destrucción, maldición, calamidades, opresión y circunstancias negativas. El versículo continúa diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste, dice esta versión, otra versión dice rechazaste. El rechazo es una decisión. Significa que rechazamos aquello que debíamos haber conocido. El Espíritu Santo está trayendo a nuestra memoria constantemente todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Si no escuchamos su voz, estamos rechazando el conocimiento que Él nos ha dado. Debemos darnos cuenta de que no se trata de una ignorancia accidental o sin intención. La ignorancia es una decisión. En ningún lugar la Biblia nos dice que seremos excusados de recibir calamidad porque no pudimos prevenirlo o porque no hubo alguien que nos dijera lo que teníamos que conocer. En ningún sitio dice nada de esto, en ningún lugar. Pero lo que sí dice, leyendo el resto del versículo en Oseas 4:6, es: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es un concepto interesante de verdad. Todo aquello que nosotros no conocemos de la palabra de Dios afectará a las generaciones venideras. Todo aquello que nosotros rechazamos crea una atmósfera de maldición que fluye a través de nosotros hacia otras personas. Y también lo opuesto, todo aquello que nosotros conocemos y obedecemos de la palabra de Dios traerá una atmósfera de bendición a nuestros hijos y a todos aquellos a nuestro alrededor. ¿Verdad? Poseemos una tremenda autoridad para causar o permitir que se cumplan determinadas circunstancias. La maldición puede venir a través del enemigo si no usamos esa autoridad. Podemos permitir que las circunstancias negativas se cumplan o podemos detenerlas. Todo aquello que permitamos suceda detiene la destrucción o la propicia. Conecta el propósito de Dios o lo desconecta. Muchas veces permitimos que lleguen a nuestras vidas circunstancias que no deseamos, por no darle la ventaja al conocimiento de la palabra de Dios. Le hemos dado a esto el erróneo nombre de la voluntad permisiva de Dios.
No es Dios, sino el individuo quien permite las circunstancias malignas. Dios jamás deseará ni escogerá el mal para nuestras vidas. No, de ninguna manera. A través de nuestro permiso es que permitimos a la maldición de la ignorancia en todas sus formas de manifestación gobernar y destruir nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra permitir? La palabra permitir tiene, de hecho, dos significados diferentes. Uno es causar y el otro es permitir propiamente. Es necesario que entendamos bien estos significados porque podemos perder de vista el objetivo sobre cómo remover la maldición derivada de la ignorancia. Para causar algo necesitamos tomar un curso de acción para hacerlo suceder. Por otra parte, al permitir algo, estamos renunciando a toda forma de resistencia y ocurre por consecuencia. Por ejemplo, si decimos vamos a comer, pero nadie ha preparado los alimentos, esto no se llevará a cabo hasta que causemos que alguien los prepare, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con hambre, en absoluto, ¿verdad? Pero necesitaremos causar que alguien prepare los alimentos para que la idea de comer se haga realidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos causar que esto suceda. Por otra parte, la misma palabra puede significar simplemente permitir, o sea, no ofrecer resistencia alguna en contra de una acción que viene hacia uno. Podemos permitir lo bueno o lo malo. Algún historiador pudiera decir que, por ejemplo, los americanos permitieron, entre comillas, a los japoneses invadir Pearl Harbor, que permitieron toda esta destrucción por no estar preparados. Nuevamente necesitamos entender que cuando el enemigo está gobernando nuestras circunstancias, no es la permisiva voluntad de Dios, es el hombre otorgándole permiso sin ofrecer resistencia alguna al enemigo para que actúe. A veces permitimos o hemos permitido al enemigo gobernar sobre nuestra vida, no a causa de que lo hayamos invitado, pero sí a causa de que le hemos permitido entrar muchas de estas veces inconscientemente. Luego entonces le echamos la culpa a Dios por aquellos retos que enfrentamos y hasta a veces los marcamos como si fueran su voluntad, siendo de hecho que hemos permitido esos problemas por nuestra falta de resistencia. Causar significa una acción que produce resultados. Por ejemplo, para frenar un automóvil en movimiento, nosotros decimos, ¿permitiremos que suceda? No, debemos causar que suceda, sacando el pie del acelerador y pisando el pedal del freno. No, tenemos que causarlo. No se detiene así porque yo digo, voy a permitir que se frene. En ambas definiciones de la palabra permitir, vemos que la persona que permite o que causa que sucedan las cosas es definitivamente quien posee la autoridad. Amén. Podemos usar esa autoridad previniendo o causando que sucedan ciertas cosas. O podemos fallar en usarla, dejando así que sucedan otras.
escritura que refiere a la palabra permitir significa que somos responsables y que entregaremos cuenta por el resultado de hacerlo. En otras palabras, la pelota está de nuestra cancha, está en nuestra cancha. Cuando permitimos algo, es como si pusiéramos a Dios fuera del cuadro. Él ya ha establecido el curso de acción de las cosas. Ahora somos nosotros, hombres, los responsables y a quienes se nos pedirán cuentas por lo que suceda. La autoridad que viene de Dios, por quien es y porque posee toda autoridad, dio al hombre, aleluya, ciertas áreas de autoridad, las cuales cuando se usan apropiadamente producen resultados que Dios espera, los resultados que Dios espera de nosotros. Podemos ver esto en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios tomó la iniciativa para causar algo. Él tomó la acción necesaria para crear al hombre. Luego permitió al hombre tener autoridad. Autoridad para gobernar y tener dominio sobre la tierra. Consideramos la autoridad como el derecho legal para usar el poder. Dios, quien es la suprema autoridad, sustenta toda otra autoridad. Aquí lo leemos ahora en Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros no causamos a la autoridad para que tenga influencia sobre nuestra vida. Permitimos que esa autoridad influya en nuestra vida, que es diferente. Por lo que permitimos que nuestra alma, que incluye mente, voluntad y emociones, vengan a someterse, lo cual hacemos porque es de Dios. Y si no lo hacemos, le damos derecho al que está en autoridad para que nos castigue. Si desobedecemos, en detrimento nuestro viene el castigo por nuestra ignorancia, por meternos en un área que no debíamos al no someternos a la autoridad. Si violamos, por ejemplo, la ley del tránsito, avanzando a una velocidad superior a la permitida, y nos imponen una multa, debemos pagarla cuanto antes. Por muy alto que sea la multa, es un castigo mucho menor que permitirle al enemigo entrar en nuestro hogar y familia, trayendo destrucción a nuestras vidas, tratando de no pagar la multa, porque seamos amigos de una autoridad mayor, por ejemplo, lo que significaría estar jugando con la maldición. En la vida, si nosotros no conocemos las leyes espirituales que gobiernan cada circunstancia, podemos multiplicar nuestra destrucción inconscientemente. ¿Cómo?
al escoger una decisión que aparenta ser conveniente para eludir algo que parece ser negativo, podemos estar creando una destrucción mucho mayor. Esto es muy común en muchos padres que tratan de arreglar los problemas de sus hijos por ignorancia. Ellos entran y multiplican las maldiciones en sus familias. No reconocen que le están dando la ventaja a la maldición del enemigo y por lo tanto desencadenan la destrucción en las vidas de sus hijos. En lugar de esto, los padres necesitan entender que Dios ha colocado sus instrumentos de autoridad en la vida de sus hijos. Y esos hijos necesitan pagar las consecuencias correctas por su propio beneficio. No existe autoridad que no venga de parte de Dios. Gloria a Dios. Si resistimos la autoridad, estamos abriendo la puerta para las maldiciones. ¿Acaso tenemos derecho de decirle al policía que nos paró por ir a exceso de velocidad: no me gusta esta multa, no me la des? No, nosotros hicimos que eso sucediera. Primero, nosotros nos causamos a nosotros mismos exceder el límite de velocidad. ¿O quién fue el que lo hizo? Nosotros mismos. Nuestra acción de desobedecer el límite de velocidad ha tenido consecuencias. Una multa. Permitimos que esa multa se asignara a nuestra persona en el momento en que escogimos sobrepasar el límite de velocidad. A muchos de nosotros no nos gusta aceptar la responsabilidad por las acciones que cometemos. De igual manera, no nos gusta aprender la realidad acerca de las maldiciones que nos imponemos a nosotros mismos. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiéramos detenido la maldición, permitiendo al engaño entrar, al mentir y poner excusas para, entre comillas, arreglar esa multa? Permitiendo a la maldición entrar en nuestra vida y a todos a nuestro alrededor. La Escritura dice que oremos por los que están en autoridad. Como leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Gloria a Dios. Esto aplica también al esposo y padre en la casa. Aleluya. Él es quien permite que las maldiciones entren si no resiste correctamente la tendencia a obrar equivocadamente. También sucede con las madres, los hermanos, los abuelos, los maestros y directores de escuelas. Los que permiten las maldiciones primero, luego la transmiten a los demás. Toda autoridad pertenece a Jesucristo. Aleluya. Mateo 28, 18 dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito Dios. Miren lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, está refiriéndose a Jesús, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Gloria a Dios. y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la autoridad le pertenece a Jesucristo. Él sostiene las llaves del infierno y de la muerte. Aleluya. Él decide quién va a ese lugar. Leamos lo que nuestro Señor le dijo a Pedro referente a su autoridad, lo cual está escrito en Mateo 16, versículo 17 en adelante. Dice la palabra: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito Dios. Hemos leído que el Señor Jesucristo dio su autoridad a Pedro. Él ha delegado autoridad en nosotros como iglesia de Él. Amén. Debemos entender que lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra autoridad y nuestra responsabilidad, debemos entenderlo correctamente. Debemos saber esto para que no permitamos, a través de la ignorancia, maldiciones destructoras en nuestras vidas. Dios nos ha dado autoridad a nosotros para causar que el enemigo se detenga. Somos los responsables de atar sus actividades ilegales. No podemos permitirle continuar. Tenemos la responsabilidad espiritual de detener la infiltración del enemigo en nuestras casas. No tenemos poder sobre la voluntad del individuo, sino solamente sobre la atmósfera del individuo. Quiero decir, por ejemplo, si alguien en nuestra familia toma una decisión errónea, equivocada, lógicamente nosotros no podemos tomarla por ella, solo le pertenece a esa persona. Pero sí podemos crear una atmósfera de protección y seguridad para ella. Eso sí lo podemos hacer. También debemos entender que cuando alguien nos delega su autoridad para actuar en su beneficio y representación, de hecho, poseemos la misma autoridad para actuar. Jesucristo, nuestro Señor, resucitado de entre los muertos y el guardador de las llaves del infierno y de la muerte, Él ha delegado en nosotros la autoridad para remover maldiciones. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de tomar acción. Aleluya. Y si no lo hacemos, estamos permitiendo al enemigo que opere. Dejándolo ahí, que opere como quiera. Nosotros podemos causar o permitir que las circunstancias sucedan. Usemos la autoridad delegada en nosotros para reinar por encima, primeramente, del pecado y de la muerte. Analicemos el pecado. Jesucristo conquistó el pecado en el momento en que Él fue el sustituto de nosotros en la cruz. Él fue a la cruz del Calvario en lugar nuestro. Pablo escribió, Romanos 6, 11 en adelante: así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros no causamos al pecado reinar en nuestras vidas, sino se lo permitimos. Si el pecado reina, es porque se lo permitimos. Nos hemos quedado sin resistirle en ninguna manera. Pero si no lo dejamos entrar, entonces el pecado no puede gobernarnos. El pecado gobernará única y exclusivamente si se lo permitimos. Somos nosotros los responsables directos de todo pecado que suceda en nuestro cuerpo. No podemos engañarnos a nosotros mismos tratando de evadir nuestra responsabilidad diciendo, no pude evitarlo o sucedió así nada más. Cada cual es responsable de su pecado. Aunque el pecado de otro puede lógicamente afectar nuestra vida. El pecado nos puede hacer su prisionero si se lo permitimos, aceptándolo, porque la palabra de Dios, aleluya, nos dice bien claro lo que debemos hacer. Romanos 6:13 dice la palabra, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Tampoco podemos hacer que la gracia obre, no podemos hacer que la gracia fluya a través de nosotros, sino que le permitimos a la gracia que obre en nosotros, que fluya a través de nosotros. Tenemos que dejarlo hacer, permitirle a la gracia que fluya. O sea, nosotros somos los grandes permisores. ¿Permitimos la gracia o permitimos el pecado? La elección de quién es nuestra. Aleluya. Nuestra es la decisión. Debemos entender que es nuestra responsabilidad permitirle a Dios que nos bendiga, porque como veremos ahora en su palabra, ya estamos bendecidos. Amén. Ya. Efesios 1:3 dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. En Cristo. Aleluya. Ya estamos bendecidos ya. Lo que tenemos es que dejarlo hacer. Permitirlo. Y también en el mismo libro adelante dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios ha derramado y vertido bendiciones sobre nuestras vidas. Si no han llegado o no se han hecho realidad en nuestras vidas, es porque no se lo hemos permitido. Él lo ha hecho ya.
Esto no significa que podemos causar las bendiciones. Nosotros no podemos causar que Dios haga nada, pero sí podemos permitir que obre en nuestras vidas y nos bendiga. Amén. De igual manera, nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas. No lo causamos. Leemos en Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuestra sola voluntad no causa que se detenga el pecado. No podemos decidirnos por nosotros mismos a dejar de pecar. El poder del pecado está en nuestro permiso, si se lo permitimos. La palabra permitir está llena de un tremendo poder. Podemos permitir al pecado que reine sobre nosotros al permitirle entrar a nuestra vida. O también podemos permitirle a la gracia de Dios reinar sobre nosotros, la cual nos da el poder de reinar sobre el pecado. Amén. Además, debemos reinar sobre el desánimo. Amén. Pues este es otro que si le permitimos también entrar a nuestra vida, puede ocasionarnos miserias grandes, de las cuales solo nosotros mismos somos culpables. Gloria a Dios. Y debemos afrontar nuestra responsabilidad. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No podemos permitirle al desánimo ni un ápice. La Escritura habla de causar, no permitir. Para hacer a un lado los desánimos de la vida, debemos causar que se muevan fuera de nuestra vida. Si no lo hacemos, se apoderará de nosotros la maldición del desánimo. Si nos sentamos estando ociosos, aunque sea por un día, nos vamos a sentir desanimados. Y no nos podremos deshacer del desánimo si no tomamos la iniciativa mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, involucrándonos en la carrera que tenemos por delante. Amén. Si no nos movemos, el desánimo nos tomará por sorpresa y nadie fuera de nosotros será el responsable de dejar entrar esa gran miseria a nuestra vida. Aleluya. Reinando también por encima de la contienda. Es decir, reinamos sobre el pecado, reinamos sobre la muerte, reinamos sobre el desánimo y reinamos sobre la contienda. Como hemos visto en otras ocasiones, la palabra contienda significa estar en desigualdad con. Pablo escribió, como poniéndose en competencia.
No estamos en competencia. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos que estar en desigualdad en contienda. La contienda no puede suceder a menos que nosotros le demos alguna ventaja para permitir esa contienda, la cual también es una maldición, una proclamación de la voluntad enfermiza y un total detrimento, la cual disminuye totalmente nuestra fuerza y nuestra motivación, convirtiéndonos en personas conflictivas, grandemente afectadas por la negatividad, por haberle permitido a la contienda entrar en nuestra vida e influyendo, lamentablemente, en otros. Debemos no escuchar a la contienda y no permitirle que esté cerca de nosotros. Nuestra libertad sobre la contienda irradia liberación sobre la misma a los demás. Debemos sustituir la contienda por la paz. Jesucristo nos dejó dicho, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pablo también escribió acerca de esta paz, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito Amén. Dios. Gloria a Dios. ¿Acaso podemos causar que la paz de Dios gobierne? No, no podemos hacer que suceda. Permitimos que la paz de Dios reine en nuestras vidas. Si queremos que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, entonces debemos callarnos, calmarnos y permitamos al Espíritu Santo nos llene de ella, porque Él es quien produce la paz de Cristo en nuestros corazones, cuando se lo permitimos. Así podemos cumplir con esta exhortación de Pablo del versículo 15. Aleluya. Pero cuando vamos al 16, es diferente. En el 16 no es igual. Dice, ¿acaso podemos permitir a la palabra de Cristo? Porque dice, el primero era la paz de Dios y aquí es la palabra de Cristo. Podemos permitir que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Podemos sentarnos y decirle, entra palabra de Cristo, te doy permiso para que lo hagas. No, así no funciona. Para que la palabra de Cristo abunde en nosotros, debemos tomar acción para que ocurra. Sembrando la palabra en nuestras propias vidas. Oyendo, leyendo, meditando intensamente. Gloria a Dios. Si no actuamos primero para tomar ventaja, entonces el enemigo va a tomarla a causa de nuestra ignorancia. Reinemos también a través de una fuerte confesión, manteniendo nuestras palabras alineadas con la palabra de Dios. Debemos mantener nuestra profesión de fe muy firmemente para que las palabras negativas que seguro va a usar el adversario para tratar de restringir el efecto
de la palabra de Dios en nuestras vidas, las cuales a veces pueden salir hasta de nuestros propios labios, sean las que verdaderamente queden sin efecto alguno en nosotros. Cuando hacemos oraciones de liberación, debemos incluirnos a nosotros mismos para liberarnos de nuestras propias palabras. Aleluya. Leemos en Hebreos 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, aleluya, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando profesamos la palabra de Dios, estamos causando que nuestras palabras sean estables, porque sabemos que la palabra de Dios es estable y permanece para siempre. Amén. Pero para acercarnos al trono de la gracia, no es suficiente otorgar permiso. Es necesario que entremos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo causamos? Porque debemos causar que suceda. La palabra nos dice en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya. Tomamos la verdad acerca de la sangre de Jesucristo y nos causamos a nosotros mismos creerlo, rehusando escuchar las voces de acusación, ridículo y negatividad. Nos causamos a nosotros mismos entrar en el trono de Dios a través de la sangre de Jesucristo y por el velo de su carne, dándonos acceso al lugar santísimo. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Hebreos 10, 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Quién tiene que tomar acción aquí? ¿Tenemos que permitir el acercarnos o tenemos que causar el acercarnos? Causar. Si queremos estar cerca de Dios, debemos causar estar cerca de Él. Veamos qué dicen los versículos 23 y 24, ahí mismo en hebreo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es que retenemos nuestra profesión? ¿Nos causamos o solamente permitimos que lleguen hasta nosotros las palabras de fe y esperanza? Obviamente, nosotros somos quienes causamos nuestras propias palabras, reteniendo nuestra profesión de fe y esperanza, estimulándonos al amor ágape, responsable de las buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Aquí podemos ver claramente la relación entre la fe, la esperanza y el amor del cual nos habla Pablo en 1 Corintios 13. Cuando puedan, lo leen, Nosotros
podemos causarnos a nosotros mismos, someternos a Dios, obedecer su palabra y vivir bajo la sangre de Jesucristo, permitiendo entonces toda buena dádiva y todo don perfecto que descienden de lo alto, como escrito está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Porque hemos dado permiso al Espíritu Santo para gobernar nuestro hogar, como consecuencia de nuestras acciones de obediencia, podemos disfrutar de esta bendición. Contrariamente, si causamos que no vivamos de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas, lamentablemente le hemos permitido al enemigo entrar, equivalente a darle permiso para realizar toda obra mala en nosotros y en todos aquellos que nos rodean. Como consecuencia de nuestras acciones de desobediencia, podemos padecer de esta maldición. Es decir, tenemos poder para detener o permitir maldiciones y de la misma manera permitir o detener bendiciones. De igual forma que Moisés urgió a los hijos de Israel, yo los exhorto hoy mismo a escoger bendición y no maldición. Amén. Amén. Hagámoslo no solo por nuestro propio beneficio, sino también por el beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Leemos en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por último, reinemos también causando y permitiendo las buenas circunstancias. Gloria a Dios. Debemos entender bíblicamente todo aquello que causamos o permitimos. Todo aquello que permitimos es precisamente lo que vamos a obtener. Todo aquello que desconocemos definitivamente nos va a lastimar. Porque de una manera inconsciente estamos permitiendo malas circunstancias dentro de nuestras vidas. ¿Cómo permitimos que entre lo bueno? Primero, debemos confesar lo que dice la palabra de Dios acerca de quienes somos y de lo que tenemos. Gloria a Dios. Sembramos para nosotros mismos y nos paramos en la palabra de Dios para que se convierta en una ventaja para nosotros. Debemos sostener firmemente nuestra profesión de fe y hablar solamente la palabra de Dios para crear bendición, sabiendo que de nuestra boca pueden salir ambas cosas, o sea, maldición y bendición. Segundo, tomemos acciones concretas en contra de ese enemigo que está retando nuestra autoridad. Si no le resistimos, estaremos aceptando el reto. Debemos levantarnos en contra de los esfuerzos que el enemigo tiene en contra nuestra. Recordemos la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 7. Dice la Escritura. Gloria a Dios. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tercero, ejecutemos acción ofensiva, pero obediente, actuando en la palabra de Dios para causar el resultado que estamos buscando. Hablando la palabra de Dios, por tanto, resistiendo la maldición que el enemigo quiere colocar en nosotros.
entonces de nuestra propia voluntad hacemos solo aquello que la palabra de Dios indica, causando así que la palabra tenga efecto en nuestras vidas. No importa que todo a nuestro alrededor parezca estar derrumbándose. No importa que parezca que nada vaya a suceder. Luego sucederá. Debemos hacerlo. Si no lo hacemos, vamos a causar maldición sobre nosotros mismos. Vamos a engañarnos. Vamos a permitir la maldición. Cualquiera que no actúa en la palabra de Dios se engaña a sí mismo en cada nivel y circunstancia de la vida. Debemos detener al enemigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Debemos causar esa acción, hablar las palabras adecuadas. Debemos resistir esa maldición que está tratando de caer sobre nosotros y revertirla al causar una acción que traiga resultados positivos. ¿Qué tipo de acción podemos hacer nosotros a fin de traer bendición? ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos causar? Recordemos que la palabra permitir puede significar tanto permitir como causar. Permitimos sucesos que lleguen a nuestras vidas y también Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer con nosotros porque hemos permitido a otras circunstancias gobiernen e influencien nuestras vidas. La clave para esto es el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la clave perfecta. Gloria a Dios. Por lo tanto, dediquémonos a conocerla y a obedecerla. Escrito está en el libro de Proverbios 23, aleluya, que dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bendito Dios. Hagamos que estas cualidades sean las que más deseemos en la vida. Permitamos que nuestro conocimiento y experiencia con Dios sean las posesiones más valiosas que tengamos. Quitémonos de las maldiciones y permitámosle a Dios bendecirnos. Recordemos que la maldición sin causa, sin darle ventaja, no vendrá. Aprendamos a perdonar y a sobrellevar. Creamos lo mejor de los demás, pero al mismo tiempo permitamos a nuestro espíritu ser sensitivos y estar alertas de cualquier cosa que apunte en dirección opuesta. Debemos darnos cuenta que en la medida en que vayamos cambiando, estaremos haciendo fluir el poder penetrante de la gracia de Dios hacia otros a nuestro alrededor. No prejuzguemos a nada ni a nadie sin que primero conozcamos la verdad. Y entonces permitamos que nuestras palabras sean positivas y no negativas. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el Señor nos puso aquí. No por casualidad, sino por causalidad. Dios permitió y causó que estuviéramos aquí. Y créanme que es con un propósito determinado. Para llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Como leemos en Efesios 4:11, dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra
a todos nosotros los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Iglesia. hasta que todos, no solo los apóstoles, evangelistas, profetas, sino todos, aleluya, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ese es el conocimiento que necesitamos. Bendito Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea. Pongámonos de pie Gloria a Dios. para, así queridos hermanos, orar para que el Señor nos libere, rompiendo la maldición de la ignorancia en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Padre eterno, Dios altísimo, Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, Dios santo, 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 Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, aleluya, gloria a tu nombre. Bendito tú eres, aleluya, creador del universo, Padre nuestro. Te damos gracias por el poder de la sangre de Jesucristo, mediante el cual tú nos has perdonado y liberado, aleluya, en el nombre de Jesucristo, para que ya no tengamos que vivir más con esas heridas y con esas fuerzas de maldiciones y palabras negativas, tanto las que nosotros mismos hemos pronunciado sobre nosotros, como las que otros han usado en contra nuestra. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo llegue a aquellos contra los cuales hemos hablado. En el nombre de Jesucristo echamos fuera el acusador de los hermanos. Levantamos y sostenemos permanentemente el escudo de la fe. Amén. Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con la espada de tu palabra viva, cortamos toda maldición de nuestras vidas. Amén. Ordenamos que todo poder de palabras negativas, de maldiciones habladas en contra nuestra, sea cancelado, atado y nulificado en el nombre de Jesucristo. Cancelamos y declaramos rota toda acechanza que haya sido colocada para atraparnos, declarando que todos esos espíritus demoníacos ya no tienen ninguna ventaja sobre nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Rey de Gloria. Aleluya. Tú nos has redimido para tu propósito, por lo que nosotros determinamos seguir nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, te damos muchas gracias por el poder de la unción de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, que es Cristo, para liberarnos. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo para remover todas las maldiciones del enemigo. Gracias por darnos conocimiento y revelaciones. Gracias porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No permitiremos a la maldición del pecado que reine o que influencie sobre nuestras vidas. Reconocemos estar muertos al pecado, pero vivos para ti. Amén. Padre bueno, la sangre de Jesucristo nos ha lavado. Creemos que cuando levantaste a Jesucristo de entre los muertos, perdonaste todos nuestros pecados. Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y en nuestros corazones, y confesamos que tú eres el Señor. Amén. De todos estos templos aquí puestos de pie para ti, Padre. Hemos sido destinados para que tu gracia y tu bendición gobiernen nuestras vidas. Gloria a Dios. Y así lo permitimos, sometiéndonos totalmente a ti, Padre, y resistiendo al diablo, Fuera. quien debe huir de nosotros. Amén. Inmediatamente. Aleluya. La ignorancia no va a gobernar nuestras vidas. Tomamos autoridad sobre cada maldición, proclamación de daño, palabra de destrucción, desánimo
y toda contención o pleito en el nombre de Jesucristo. Fuera. Echamos fuera toda acusación. La maldición sin causa no caerá sobre nosotros. Amén. Causaremos que el amor de Dios fluya desde nuestros corazones. Buscaremos toda oportunidad para expresar la palabra de Dios. Oh Dios de Israel, sabemos que tu pueblo fue destruido por la ignorancia. Ayúdanos, Padre, para que nosotros, como pueblo tuyo, destruyamos la ignorancia. Amén. Padre nuestro, te rogamos, nos concedas que nuestros pensamientos en ti perseveren y tu bendición de paz reine en nuestras mentes desde este mismo instante y por siempre, jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos los hermanos, tanto los aquí presentes como los que nos ven a través de la internet por la plataforma de YouTube, canal La Iglesia en la Tierra. Saludos. Amén. Amén. Gloria a Dios.